¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo poner una chapa de gancho. Esta chapa se pone en las puertas corredizas, ¿vale? Así se llama, de gancho. Entonces esto es lo que trae nuestra chapa. Aquí es lo que viene en su cajita. Trae lo que son sus llaves y también trae su contra. ¿Qué más trae? Sí, trae su contra aquí. También trae sus tapitas. Estas son las que van en donde introducimos nuestra llave, donde va la llave para que podamos abrir la chapa. Van aquí en esta parte de aquí, ¿vale? Pero eso ya es hasta el final, ¿vale? Entonces eso es lo que trae nuestra chapa. Y vamos a simular aquí con este cercochapa. Vamos a simular que es nuestra puerta, ¿vale? Entonces aquí de referencia vamos a tomar este pedazo para que veamos cómo la podemos instalar paso a paso, detalle a detalle. Entonces aquí estamos simulando que está el marco de nuestra puerta, ¿vale? Aquí como referencia tomamos donde entra la llave, es la parte de abajo, debe ir en la parte de abajo, porque ahora que la abramos y cerremos, nuestro ganchito debe de cerrar de arriba hacia abajo, ¿vale? Bien, ya que la tenemos ahí, vamos a tener que presentarla sobre nuestro cercochapa y vamos a ver a qué ancho viene de fábrica. Vamos a ver aquí, esta viene a 2 centímetros, ¿vale? Viene a 2 centímetros de fábrica lo que es la tapa, lo más ancho. Y nuestro perfil trae 2.7, ¿vale? Entonces a esos 2.7 los dividimos entre 2 y vamos a marcar una línea al centro, ¿vale? Una vez que tengamos la línea marcada, vamos a presentar nuestra chapa así como está, la centramos y podemos hacer esto, marcarla con un lápiz, todo lo que es la línea para poder hacer lo que es la ranura. Pero de esta manera quedaría nuestro resaque muy justo al ancho de lo que tiene nuestra chapa. Yo sugeriría que marquemos lo que es la línea, así como están viendo en pantalla. Marcamos al centro de nuestro perfil, ¿vale? Ya que tengamos toda la línea, así como están viendo en pantalla, entonces lo que podemos hacer es presentar nuestra chapa así como está. Y en los orificios nos podemos guiar con la línea que hemos trazado. Bien. Ya que lo tenemos así, podemos hacer lo mismo, marcar ahí así como está y poder trazar y poder ya sea quitarlo con un esmeril o con el taladro. Ya que lo tenemos ahí, ya depende de ustedes a qué distancia va su chapa. Marcamos unas líneas para que nos guiemos, tengamos de referencia hasta dónde vamos a hacer la ranura, ¿vale? Lo pasamos al frente para no pasarnos y no nos vaya a quedar mal. Bien, entonces ese es lo que tiene nuestra chapa, ¿vale? Es el ancho, el largo. Bien, una vez hecho eso, repito, tiene 2 centímetros nuestra chapa, ¿vale? Entonces de aquí de referencia, ya que tenemos la línea al centro trazada, vamos a sacar lo que es el descuento para que podamos hacer las líneas, ¿vale? Yo aquí como sugerencia, si se fijan, lo que es la tapa de la chapa viene más ancha y lo que es el cilindro viene un poquito adentro de lo que no es nuestra tapa. Este tiene 1.5, 1 centímetro con 5 milímetros, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer aquí, yo como sugerencia, de esos 1.5 dividirlo en 2 y de esta línea hacia acá marcar que vendría siendo 7 milímetros, ¿vale? Pero yo sugiero que le demos un poquito más, unos 8 milímetros, ¿vale? Del centro que hemos trazado, 8 hacia un lado y 8 hacia el otro, ¿vale? Así como están viendo en la imagen, supongamos que aquí partimos del 10 y lo que vamos a hacer de nuestro centro, vamos a marcar 8 milímetros, ¿vale? Y de aquí para acá vamos a marcar otros 8 milímetros. Vale, ya que tenemos eso, entonces vamos a trazar las líneas hacia abajo, hacia donde tenemos nuestras líneas horizontales, que es lo que mide el largo de nuestra chapa, ¿vale? Marcamos las dos líneas y ya podríamos empezar a hacer lo que es el resaque, ¿vale? Entonces nos podemos apoyar con una escuadra, poco a poquito podemos ir trazando toda la línea hasta que tengamos todo marcado. Así como están viendo en la imagen, así, ya que tengamos todo bien marcadito, así como están viendo, entonces ya podríamos empezar a hacer lo que son los barrenos. Hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo a puro barreno, punto, 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 ¿vale? Ahí, por eso marqué las líneas para que no nos pasemos. Podemos hacer punto a punto con el barreno. Es un poco más lento, pero pues también es eficiente, también queda bien. O también podemos usar nuestra moladora, ¿vale? Con nuestro disco
podemos irnos guiando con las líneas para poder quitar el pedazo de ahí. También recuerden tener siempre sus equipos de seguridad, guantes, sus gafas, ¿vale? Bien, entonces ya que tenemos eso, ahorita nos rectificamos, que esté todo bien al centro, volvemos a rectificar medidas, líneas, todo, porque es muy importante que no nos lleguemos a pasar, porque si nos llegáramos a pasar, ya se vería muy abierto el hueco, entonces ya se vería mal nuestra chapa, ¿vale? Tengan mucho en cuenta eso también, siempre rectificar antes de hacer lo que son los cortes, ¿vale? Bien, aquí con mucho cuidado vamos a ir metiendo lo que es nuestra moladora sin pasarnos de la línea para que nuestro corte quede bien. Bien, entonces aquí ya quitamos lo que es el exceso y con una lima vamos a apoyarnos para poder limar bien todo bien y que quede todo parejito. Bien, presentamos nuestra chapa y prácticamente así ya quedaría nuestra chapa, ya estaría entrando ahí, ¿vale? Entonces rectificamos, ¿vale? Aquí lo que yo hago es con un pernito, porque no entra el lápiz, con un pernito vamos a marcar aquí para que podamos hacer el orificio para que pueda entrar nuestra llave. Aquí vamos a meter una broca, la hacemos pasado de los dos lados, ¿vale? Tomamos de referencia de qué posición va nuestra chapa y vamos a verificar que nuestra chapa pueda cerrar y abrir. Ahí como ven, ya nuestra chapa ya abre y cierra, ¿sale? Y ahí quedaría, ya estaría quedando ahí nuestra chapa. Entonces, ahorita es nada más ir ajustando y continuamos. Estas serían lo que son las tapitas. Estas son las que van ya al final. Se puede meter remachada con un tornillito. Y para fijar nuestra chapa podemos ocupar una broca de octavo para poder hacer cuerda con los tornillitos que ya trae nuestra chapa, ¿vale? Y pues prácticamente casi ya sería todo. Ya tendríamos lo que es nuestra chapa dentro de nuestro cercochapa. Ya habríamos hecho lo que es el orificio para poder introducir la llave. Y pues eso que más que suficiente. Volvemos a checar que nuestra chapa entre y abra, ¿vale? Que abra y cierre bien, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces es algo muy sencillo, cualquier persona lo puede hacer. No tiene tanta ciencia, solamente es ir haciendo paso a paso, ¿vale? Y pues es algo práctico. En verdad me gustaría mucho saber si les gustó este video, si les pudo hacer de utilidad. Me daría mucho gusto saberlo. Voy a subir un video próximo cómo instalo una chapa parecida ya en lo que es la puerta real, y vamos a ver cómo hacer el resaque a lo que es el contramarco para que nuestro gancho entre, ¿vale? Pero eso lo haré en otro video. Vale, compañeros, entonces ahí ya vieron cómo hacer cómo poner una chapa. Es algo rápido, sencillo y no requiere tanta ciencia, ¿vale? Espero les haya gustado el video, dejen su comentario, suscríbanse al canal YouTube y nos vemos en el próximo. Bye.